Muy buenas tardes tengan todos y cada uno de ustedes. Es una bendición tan grande, pero tan grande el poder estar aquí. Yo doy gracias a Dios por lo que Él ha hecho en nosotros. Doy gracias a Dios porque a través de Él nosotros hemos tenido de la muerte, hemos pasado a vida y vida eterna. El Señor nos ha llamado, nos ha puesto nombre, nos ha hecho sus hijos, está con nosotros. Y por eso tenemos que exaltarle y alabarle. Yo lo repito otra vez, yo quedo exaltado, así débil, cansado cuando alabamos a nuestro Señor. ¿Por qué razón? Porque lo alabo con todo mi corazón. Porque reconozco quién es Él. Y en esta tarde yo espero que tú reconozcas quién es Él a través de la predicación, de lo que Él hizo, de lo que Él fue capaz. Y en esta tarde vamos a estar estudiando el libro de Mateo, capítulo 26, del versículo 14 al versículo 16. Quiero hacer una corrección referente a la semana pasada. La semana pasada les dije que íbamos a estudiar 2 capítulos, no, son 3 capítulos, 26, 27, 28 del libro de Mateo, y vamos a tener aproximadamente 16 a 18 estudios de esos 3 capítulos, pero nos vamos a ir con calma para que nosotros podamos aprender. ¿Y por qué hago esto? Porque en la actualidad ahorita se está celebrando o están conmemorando la Semana Santa y queremos realmente conocer qué fue lo que pasó en los últimos días que Jesús estuvo en la tierra. Corrijo el título de esta serie, se llama Los últimos días de Jesús, hombre en la tierra. Repito, los últimos días de Jesús, hombre en la tierra. Esta es la serie. Y el título de esa predicación es Judas ofrece entregar a Jesús. Y créeme que cuando yo preparaba este sermón, cuando yo preparaba y analizaba lo que nos enseña la palabra en estos 3 versículos, yo me compungía y decía: Señor, para ti es toda la adoración, para ti es todo lo que tenemos, mi Dios. Y por eso debemos de gozarnos y alegrarnos. Y yo vengo contento y vengo alegre por lo que Dios ha hecho en mi vida y en la vida de muchos de ustedes, que pudiendo estar en otras cosas, haciendo otras actividades, viviendo lo que el mundo ofrece, viviendo lo que te oferta el mundo. Gracias a Dios estamos aquí. No me importa si sabemos 1, 2, si sabemos 10 o 20. Lo que importa es que vengamos y le demos la alabanza y la gloria a Dios. Y ese debe ser nuestro sentir. Yo cuando vamos a estudiar estos 3 versículos, y yo cuando los estudiaba decía: Señor, qué tan grande eres y qué tan importante es darte la gloria y la honra. Y vamos a saber por qué tenemos que darle la gloria y la honra a nuestro Señor Jesús. Y vamos a abrir la palabra de Dios. Nos ponemos sobre nuestros pies, Mateo 26, del versículo 14 al versículo 16. Si usted ya está aquí, gócese en el Señor, entréguese al Señor, a ese Dios verdadero. Dice la bendita y poderosa palabra, me sigue con la mirada. Vamos a esperar que todos lo tengan. Es importante que nosotros lo leamos, que nosotros tratemos de comprender qué es lo que dice aquí. Y dice la bendita y poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, uno de los 12, ya hago un paréntesis aquí, y subraye, es importante que usted subraye y recuerde esto, entonces, porque lo vamos a ver más adelante. Entonces, uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Oremos. Padre, gracias te damos en esta tarde, porque bendecimos tu nombre y lo exaltamos, porque tú pones en nuestro corazón la disposición para estar aquí, para exaltarte y para alabarte.
Guárdanos de lo que el mundo oferta, de lo que el mundo ofrece, que desvía nuestra atención, que desvía nuestra presencia, de la adoración que tenemos que darte cada domingo a ti, mi Señor. Pido y ruego para que tú, Señor, toques esos corazones y puedan entender que el domingo es tu día, Señor. Bendícelos donde quiera que estén y bendice a los que estamos aquí reconociendo quién eres tú. Toma el control, Señor, de esta reunión y a través del Espíritu Santo habla a nuestros corazones para que salgamos fortalecidos, para que podamos conocerte y aprendamos quién eres en verdad, Señor, y qué es lo que has hecho y seguirás haciendo por nosotros. Señor, aquí está mi vida, Señor. Sé tú hablando a través del Espíritu Santo y perdona todas mis faltas y mis pecados, pero que nada impida que tu palabra sea proclamada en los corazones, llenas voluntades y pensamientos de cada uno de nosotros. Te lo pido y te lo ruego en el nombre que es sobre todo nombre, de quien vive y reina, de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Ocupe sus lugares, hermano. Yo cuando leía estos versículos, yo decía, ¿qué voy a hablar de estos versículos? Porque vamos a hacer una serie que va a ser consecutiva en los capítulos y en los versículos. Y yo decía, ¿qué vamos a hablar? Entonces cuando yo empecé a ver que estos versículos, vi que el apóstol Mateo, a través de su evangelio, nos va llevando de la mano y nos va llevando en ese camino para saber quién es Dios, quién es la persona de Dios. Y en el capítulo 4:23, si nada más lo pone Heriberto, Mateo 4:23, nos dice que Jesús era una persona que obraba en Galilea, ¿sí? En ese Israel que él recorrió a través de 3 años. Y esto nos va a dar una idea de quién era Jesús y qué hacía Jesús. Dice Mateo 4:23, no lo busques, apúntalo si lo quieres apuntar. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Nos damos una idea de quién era Jesús y qué hacía Jesús aquí en la tierra. Y aquí vemos varias cosas, que es lo que Jesús estaba haciendo. Dice que Jesús estaba proclamando el evangelio, ¿sí? Sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y podemos decir que hasta estaba también sacando demonios de esos endemoniados. Por tanto, nosotros vemos, hermano, a un Jesús lleno de amor, de misericordia, de bondad, y sirviendo por 3 años, recorriendo Galilea por 3 años, ¿sí? Sanando, amando a un pueblo que dista mucho de amarle a Él. Y llegamos a estos versículos que los que leímos, que pareciera que es el clímax del libro de Mateo, pero no es así. Y vemos a Judas Iscariote brillando en ese momento. Pareciera que Judas es el que brillaba en ese momento. Y déjame decirte, abrir un paréntesis para que te diga qué significa el nombre de Judas. Judas viene de un nombre, de una versión griega, Loudas, que viene de esa versión griega que significa Judá. Y este tiene un significado, ¿sí? Que es reconozco a Dios. ¿Cuántos de aquí se llaman Judas? ¿Cuántos Judas conocen? ¿Por qué? Por la influencia que pensamos que el ponernos nombre de Judas es algo malo. Judas significa Judá. Iscariote es una región. Iscariote viene del hebreo Iskit Keriot, que significa que es una ciudad de la región de Judea, y eso significa que Judas fue el único, escucha bien, el único discípulo que no era galileo o de la región de Galilea. Ese era Judas. ¿Y cómo es posible que un hombre bueno, amable, que muestra gracia, que sana enfermos, que cuida a su pueblo, cómo es posible que un hombre lo llegue a traicionar? Eso fue lo que hizo Judas. Hoy vamos a ver ese escándalo tan grande que va directamente contra alguien que no lo merecía. Y si preguntamos si lo merecía Jesús, podemos decir que no, claro que no. Pero que realmente vamos a ver aquí no es lo que se merecía o no merecía, sino vamos a ver la gracia y la misericordia de nuestro Salvador. Vamos a ver que el que brilla aquí no es Judas, sino es Jesús.
Dios, vamos a conocer un poquito de Judas Iscariote, pero vamos a conocer más profundamente a Dios, a Jesucristo. Vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra acerca de Judas Iscariote, lo que la Biblia habla o lo que nosotros conocemos de ese apóstol. Y por la palabra de Dios conocemos que ese apóstol fue escogido por Jesús. Allá en Mateo 4 nos dice que él era uno que de los 12 escogidos por Jesús. No era alguien de afuera, no era alguien que se insertó, no era alguien que llegó, sino fue alguien escogido por Jesús. Wow, tuvo ese privilegio de ser escogido por Jesús. Era de los íntimos de Jesús. Imagínese usted cómo se sentiría cuando usted es defraudado, decepcionado, traicionado por un íntimo de usted. Póngase en el lugar de Jesús. Póngase en ese lugar de Jesús. Un privilegio que se le había otorgado a 12 hombres, uno de ellos era Judas. Era Judas. Imagínense ese privilegio de escuchar de viva voz a Jesús, de ver sus maravillas, de ver sus privilegios, de estar con Él, de ver todo lo que hacía, pero los privilegios y los títulos, escúchame bien, los privilegios y los títulos no te hacen salvos. Él caminó con Jesús, él conocía a Jesús, él sabía lo que hacía Jesús. Él vio la intención de Jesús con su pueblo, pero ese privilegio no lo hacía salvo. Muchos de nosotros pensamos que porque nacemos en cuna de cristianos, somos salvos. Porque conocemos mucho la palabra de Dios, somos salvos. O porque caminamos en las cosas de Dios, somos salvos. ¿Y sabes qué? Esto no es así. La salvación depende toda únicamente de la gracia de Dios, únicamente de la gracia de Dios. Y ahí en Mateo capítulo 7, no lo busques, dice así, por eso dice Jesús: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad del Padre. Pregunta: ¿estaremos haciendo la voluntad del Padre o estaremos haciendo nuestra voluntad? Y podemos decir que Judas Iscariote era uno de esos hombres, porque él le llegó a decir Señor. Él lo conoció. De hecho, él, Judas, hizo milagros. Él le dio la potestad a sus discípulos para que hicieran milagros. Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto y lo otro. Apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Y tenemos que tener cuidado, porque ¿cuántos de nosotros pensamos que caminando, que haciendo muchas cosas podemos obtener la salvación? Y no es así. La salvación es por gracia solamente. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué nos habla? ¿Qué nos enseña? ¿Cómo es que clasifica a Judas la Biblia? Y vamos a ver lo poco que dice de él. Dice, en primer lugar, vamos a ver que era un hombre que llegó a ser un traidor. En Lucas 6:16, que lo ponga en la pantalla mi hermano Alberto, Lucas capítulo 6:16, dice que él era un traidor. ¿Y qué significa traidor? Alguien que entrega, que da. Una falta que comete, quebrantando la fidelidad, la confianza, la lealtad de alguien. Y en los círculos de la milicia, cuando alguien traiciona, es pena de muerte. Es pena de muerte. Pero la palabra de Dios nos dice, ¿alguien le da lectura a Lucas 6:16? ¿Ya está ahí? Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. El traidor. Entonces, lo conoce la Biblia como ¿quién? Como el traidor. Y la palabra dice también que él fue quien lo entregó, quien lo cedió. En Mateo 10:4 dice que él lo entregó. Pero hay consecuencia para lo que hace, no lo busques. En Mateo 26:24, que veremos más adelante, dice así: hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado.
bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Lo vamos a estar estudiando en su momento. Pero entonces él es un traidor, uno que entrega. Pero ¿qué más dice la Biblia acerca de Judas Iscariote? ¿Y por qué le estoy diciendo todo esto? Porque en adelante vamos a ver este comparativo del cual le estoy hablando. Dice la palabra de Dios que era un diablo y que actuó bajo la dirección del diablo. Si puedes poner Juan 6:70. ¿Quién se para y le da lectura fuerte al Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 70? En sus Biblias o en la pantalla. ¿Lo tenemos? 6:70. En su Biblia, ¿quién le da lectura? Dele una lectura. No todos, nada más uno. Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. ¿Cómo le dicen? ¿Qué es qué? Diablo. Wow. No lo busques, Juan 13:27 dice, y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Hazlo pronto. Dice que Satanás entró en él y no puede cohabitar la luz con las tinieblas. Entonces por eso deducimos que Judas, que caminó con él, que vio sus maravillas, que fue llamado, que fue escogido, que era uno de los íntimos, que estuvo con él, no era nacido de nuevo. Como muchos de los que escuchan la palabra, como muchos de los que se congregan. Ya te vamos a ver por qué. Judas fue influenciado, poseído y aún llamado diablo. Judas era entonces un traidor, un entreguista, un diablo. ¿Qué más dice la palabra de Judas? La palabra de Dios sobre Judas. Dice la escritura que era un ladrón. Juan 12:6, por favor, hermano Alberto. Dice que él era un ladrón porque extraía o sustraía de esa bolsa donde se juntaban las ofrendas. Pero dijo esto, no porque se cuidará de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Él era el tesorero. Ojo, tesoreros de las iglesias. No quiero que un día les digan a ustedes ladrones, diablos. Ahí está hablando de lo que hablamos la semana pasada. Dice, se les hubiera dado a los pobres. ¿Para qué se derramó este perfume tan valioso que tiró esa mujer? Entonces, tenemos ya una idea de quién es Judas. Judas es un hombre que caminó con Jesús, que estuvo con Jesús, que vio las maravillas, que vio los prodigios, que escuchó directamente en primera persona de Jesús, pero en la Biblia lo nombran traidor, lo nombran entreguista, diablo, ladrón. Wow. Y vamos a ver el contraste que hay entre dos personas en esa narrativa que nos enseña la Biblia, donde por ejemplo Judas está con estos sacerdotes, están los discípulos cuando estaba María, y vamos a ver ese contraste de dos personas, ¿sí? De esa mujer que hablamos la semana pasada, de esa mujer que es sumamente importante y la vamos a tomar en consideración para expresar lo que a continuación voy a decir. Por eso yo les dije, subrayen entonces, porque ese entonces es el inicio del versículo 24. Entonces, por tanto, por lo cual, por lo que hizo esta mujer, es la continuación. ¿Sí? Esa es la continuación. Esta mujer, cuando Jesús va a resucitar a su hermano Lázaro, ella lo reconoce como Señor. Y vemos la comparación de esas dos personas. María, que derramó lo más costoso, lo más valioso que tenía para adorar a Jesús, mientras que Judas quería obtener algo para él. Mateo 26:15, y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré.
Un contraste, de verdad que es un contraste. Vemos a María que no se consideró a ella misma, sino que dio lo mejor que tenía, el gran precio, lo ofreció en adoración a Jesús. Y por otro lado vemos a Judas que está pidiendo que le den algo a él. Esa es una diferencia. Vimos a María cómo se desprendió de lo más costoso que ella tenía. Y yo les preguntaba, ¿y tú de qué te desprendes para adorar a Dios? Pero tristemente, Judas lo entregó. Judas lo entregó. Tristemente lo traicionó por 30 monedas de plata. Y yo me puse a estudiar o a analizar cuánto eran 30 monedas de plata y aproximadamente $300. Por eso lo vendió Judas. Y me puse a investigar cuánto costaba el perfume de la mujer. Algunos estudiosos hablan en dólares y dicen que $50,000. Nosotros hicimos en la semana pasada un aproximado y lo dejamos en 100,000 pesos, poquito más. Ella derramó en adoración todo, entregó todo al Señor. Y nosotros, ¿qué le entregamos a Dios? Lo mejor de nosotros, yo decía, o lo que nos sobra a nosotros. ¿Le damos la migaja de nuestro tiempo, de nuestro esfuerzo, de nuestras ofrendas, o le estamos entregando todo? Judas decía, qué desperdicio. Y mucha gente dice, qué desperdicio. ¿Para qué quieres estar allá cada domingo? ¿Para qué quieres adorar a Dios cada domingo? Mira, vamos cada 15 días, cada 3 semanas. Qué desperdicio de tiempo estar yendo allá. Mientras María se humillaba y adoraba al Señor. No importaba lo que costara. Ella entregó todo lo que tenía. Ella derramó ese perfume, derramó ese aceite que dice la palabra que estaba ungiendo para la muerte a Jesús. Mientras ella adoraba a Jesús y derramaba ese aceite, Judas decía, qué desperdicio, qué desperdicio. ¿Para qué vas a la oración si aquí hay muchas cosas que hacer? ¿Para qué vas a dar? ¿Para qué vas a ofrendar? Lo puedes ocupar en otras cosas. ¡Qué desperdicio! Así somos muchos de nosotros porque no hemos entendido quién es Jesús. No hemos comprendido. Cuando comprendamos, vamos a derramar nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestra vida, nuestra economía por adorar y bendecir a aquel que nos dio vida y vida en abundancia. En abundancia. Esa es una comparación. Pero antes de que nosotros decimos, Judas es un traidor, un entreguista, un diablo, un ladrón, Judas no hizo lo correcto. Y déjame decirte algo, antes de juzgar de esa manera a Judas, antes debemos evaluar nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros entregamos lo más precioso de Jesús por las migajas? Y repito y grábate esto, ¿cuántos de nosotros entregamos lo precioso de Jesús por las migajas, por unas migajas del mundo? Decía el salmista, me es mejor, necesario, prioritario, prefiero estar un solo día en la casa de Dios que 1000 fuera de ellos, en morada de maldad, en casa de maldad. Prefiero un día que estando en el mundo, tomando lo que el mundo oferta, lo que el mundo ofrece. ¿Cuántos de nosotros, por ganar un poquito más, faltamos de venir aquí a adorar a nuestro Dios? A darle el valor que Él tiene, la gran perla, esa gran perla de costo, Cristo Jesús. ¿Cuántos de nosotros, de verdad, por ganar un poquito más, ¿sí?, fallamos de venir aquí a adorar a nuestro Dios, a adorar a aquel que nos dio vida? ¿Cuántos de nosotros negamos a Jesús para poder tener un poco más? En todos los ámbitos, hermano, en todos los ámbitos, negamos a Jesús y no estamos a veces aquí porque me es preferible lo que el mundo oferta, lo que el mundo me da. Y decimos, yo quiero gozo, diversión,
Que el Señor espere. Que el Señor espere. Ahorita nos sorprendimos de Judas, pero nosotros estamos haciendo lo mismo. El mundo ofertando. ¿Qué de malo tiene? ¿Qué de malo tiene que yo salga con familia, con mis hijos, que yo pasé, que yo no venga? ¿Qué de malo tiene? Pues que el enemigo está influenciando, y lo que es, una vez lo haces, empiezas a crear hábito. Dice la palabra de Dios, y escucha bien esto lo que te voy a decir. Judas se hizo traidor, así dice la palabra, se hizo traidor porque fue influenciado. Y muchos de nosotros, influenciados por lo que ese mundo ofrece, podemos dejar de venir a adorar a nuestro Dios. A nuestro Dios. Lo que el mundo oferta, lo que el mundo da. Cambiamos lo poco o nada por Jesucristo. Yo quiero un poco de diversión, yo quiero un poco de gozo, yo quiero un poco de… ¿Qué de malo hay que yo me quede aquí en mi casa? Cambiamos lo poco por lo más valioso que es Dios. Por eso te digo, escucha, digiere, discierne. Esta es una característica de un traidor. Wow, el pastor, qué fuerte nos hablas. Es la característica de verdad. Por tanto, no debemos de espantarnos de Judas, sino que tenemos que analizar y reflexionar y mirar nuestro corazón antes de juzgarle. ¿Cómo estamos nosotros? Judas es un traidor. Judas, yo veo que luego en Semana Santa queman un muñeco de Judas y llegan y le dan con unas fuerzas, con un enojo, con una ira. Yo digo, así quisiera Dios agarrar un palo y darnos a nosotros, porque no entendemos. Porque tomamos, en lugar de venir a darle adoración a Dios, en lugar de reconocer quién es Él, lo cambiamos por lo menos. ¿Qué importa si no vamos hoy? ¿Qué importa si no oramos? ¿Qué importa si no hacemos? ¿Qué importa si no ofrendo? ¿Qué importa si no esto? Y te digo una cosa, importa más de lo que tú crees. Y por eso el Señor nos enseña en su palabra lo que puede pasar por ese no importa. Por eso les digo, no juzguemos a Judas, sino analicemos nuestras vidas. En contraste, María amó profundamente a Jesús. Judas era un egoísta que solo pensaba en él. Judas solo pensó en él. ¿Nosotros pensamos en Cristo o estamos pensando en lo que el mundo ofrece? ¿Y sabes qué es lo más triste? Que estás aquí y estás distraída, estás pensando en cosas que el mundo, ay, dejé esto, voy a ir mañana a hacer esto, voy a hacer esto. De verdad, ni estando aquí, muchos de nosotros, de los que están viendo, ni aún así tienen pensamiento en Cristo Jesús. Nos distraemos, platicamos, estamos pensando en lo que dejamos, en lo que vamos a hacer mañana, pasado. Y no venimos con ese corazón dispuesto a adorar, a entregarle todo a Dios, que eso es lo que Dios quiere. Pero nos admiramos de Judas. Nos admiramos de Judas. ¿No estaremos actuando nosotros como Judas? Judas solo pensó en él. Mañana voy a hacer esto. Se me quedó pendiente esto. Voy a hacer esto. Oye, estamos distrayéndonos, pensando en otras cosas. Y no estamos pensando en lo que Dios hizo por nosotros. Por eso no le podamos dar adoración, porque no sabemos, no tenemos contentamiento con lo que Dios hizo y con lo que Dios dispone en nuestras vidas. El hombre egoísta solamente piensa en él 24/7. Pero María no pensaba en ella, no pensaba en lo que derramó, no pensaba en lo que dio. Ella solamente quería que Dios cautivara su pensamiento. Que ese pensamiento siempre le esté dando la gloria, la majestuosidad. Esa era María dándoselo al Señor Jesús. La gloria, la honra es para Dios. María ungió a Jesús para su sepultura y Judas lo entregó para ser crucificado.
Es una pregunta, hermano. ¿Es Jesús el Señor para adorar o solo un medio para lograr un fin? Y esta pregunta es fuerte, aunque no lo creas. ¿Jesús es el Señor para adorar o solo un medio para lograr un fin específico? Si solamente piensas que en Jesús, que es alguien que te puede dar algo, has entendido mal quién es Jesús. Y lo podemos ver, y el Señor nos enseña con los 10 leprosos. ¿Cuántos leprosos eran los que llegaron y sanó? 10, le dio la sanidad. ¿Cuántos regresaron a adorarle, a exaltarle? 1 le dio. Los otros agarraron lo que el Señor le dio, pero se fueron tras lo que el mundo ofertaba. Ya estoy sano, ¿para qué voy a darle la gloria? Estoy bien, ¿para qué voy a darle la gloria? No tengo necesidad, ¿para qué darle la gloria? Y te digo una cosa, tenemos que darle la gloria. Yo ahorita te voy a decir por qué tenemos que darle la gloria a Dios. Ahorita te lo voy a decir. Hermanos, Dios nos salva y la única razón por la que nos salva es para adorarle. Por medio de Jesucristo en el Espíritu Santo, porque podemos ser iguales a Judas, ver a Jesús solamente como alguien que nos da y perder de vista todas las cosas de Jesús. Pero todas las cosas vienen de parte de Él y Él es digno de adorar. María lo vio como Señor en la resurrección de Lázaro. Pero mira, usted y yo fuimos criados, y déjame decirte, ¿para qué? Para adorar. ¿Para qué fue criado usted? Para adorar. ¿Estamos adorando realmente al Señor con todo lo que somos, todo lo que tenemos? ¿O estamos siendo tentados por las ofertas del mundo? ¿Estamos cambiando a Dios, a Jesús, por las migajas que el mundo ofrece? ¿O le damos la adoración y la gloria a Dios? Por eso yo me emocionaba. Yo dije, ya llegó uno, ya llegaron 2, gloria a Dios. Señor, haz tu voluntad. Y los que estamos aquí, qué bueno que has puesto en nuestro corazón para que aprendamos que tenemos que estar aquí para exaltarte y bendecir tu nombre. Señor, estoy contento y te canto y te alabo, porque nosotros fuimos creados para darte alabanza, para darte gloria. ¿Y sabes cómo nos podemos dar cuenta si estamos actuando como Judas o estamos actuando como María? Y es muy fácil, hermano, muy fácil. Escucha, y yo espero que lo hagas, y si no lo haces, pues es que entonces reflexiona si realmente estás en el camino del Señor. Y es a través de la oración, a través de la oración. ¿Tus oraciones están llenas de alabanza, de reconocimiento, exaltando a Jesús, o están llenas de dame, 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 dame salud, dame dinero, dame una casa, dame esto, dame la economía, dame aquello, y no hay adoración para Jesús? Judas decía, quiero, dame, pero no había adoración para Jesús. A veces nos dicen, hermanos, oren porque tengo una necesidad. Hermanos cristianos, pero no los ves aquí adorando al Señor. No los ves aquí juntos para bendecir el nombre, exaltar el nombre de nuestro Señor. Entonces, por eso yo les pregunto, ¿no estaremos a veces actuando como Judas? Ahorita nos espantamos, ay, Judas es esto, Judas es el otro, pero ¿no estaremos actuando como Judas nosotros? ¿No estaremos actuando? Y no quiero que usted me malinterprete, hermano, no, porque de hecho Jesús invita a ir a Él para pedir por nuestras necesidades. Pero entienda, hermano, amado hermano, que el fin de la oración es alinearnos a la voluntad de Dios. La oración es un medio para adorar a Dios, reconociendo quién es Él
y sabiendo que Él tiene control de todas las situaciones que nosotros estamos pasando, hermano. La adoración no es para que Él cumpla mis caprichos, no es para que Él me conceda lo que yo quiero, no es para que Él me dé lo que yo necesito, sino que nos dé conforme a su gracia, su amor, su misericordia, pero sobre todo conforme a su voluntad, de acuerdo a su propósito y plan, que nos permiten pasar a veces situaciones difíciles. Tenemos que aprender a adorar a nuestro Dios. Y yo decía en oración, pero déjeme decirle, lamentablemente, muchos de nosotros en la semana ni oramos. Pero decimos, Judas. Yo decía, ¿quién se llama Judas aquí? ¿Conocen a alguien, a un Judas, de nombre Judas? Ah, no, porque nos espantamos de Judas. No, Judas ni su nombre, ni mencionarlo. Pero nos damos cuenta de que a veces actuamos como ese Judas. ¿Para qué llegas temprano? Llegamos a lo bueno. Te digo una cosa, desde que estamos aquí y empezamos a exaltar a Dios, el corazón debe estar contento porque tenemos una relación juntos, como iglesia, como hermanos en fe, para Dios. Judas solo quería llenar sus deseos pecaminosos. María se entregó completamente. Si no viste la predicación de la semana pasada, vela, te lo recomiendo, de verdad, para que veas cómo es María. María no quería nada, nada a cambio, nada. Ella solamente quería a Cristo, adorarlo, honrarlo, solamente a Cristo. Y fíjate lo que te voy a decir. Y María no escuchó todo lo que Cristo decía. Judas sí. María no caminó con él 3 años. Judas sí. María no conocía toda la Biblia. Nosotros tenemos una idea. Pero ella, aún con ese poco de conocimiento, siempre sus oraciones estaban llenas de alabanza, de exaltación a Jesús. Lo reconoce como Señor. Y muchas veces nosotros que conocemos de Dios, no le exaltamos, ni le damos la gloria, ni la honra, como debe de ser, como ese Judas. Judas caminó con Jesús, sí. ¿Cuánto? 3 años. ¿Vio maravillas, prodigios, señales? Sí. ¿Él hizo hasta milagros? La respuesta es sí. Pero él no le dio la adoración a Dios. Él entregó a Jesús. Por eso les decía, reflexionemos, porque pareciera que nosotros nos admiramos de Judas. Ahora les pregunto, ¿cuántas Marías no conocen ustedes? Cientos de Marías, miles de Marías, millones de Marías. No, es que María, pues María, ¿verdad? ¿Y Judas? Wow, nos admiramos. No, ¿cómo le voy a poner Judas a mi hijo? Si él es un traidor, un malhechor, él es un diablo, él es esto, él es lo otro. Y pregunta, ¿no estaremos actuando nosotros como Judas? Esa es una pregunta. Ahora, hermanos, María no vio todo lo que Jesús hizo. Judas sí, gran parte de lo que él hizo. Pero muchas veces se usa a Jesús para lograr fines propios. Y por eso es, hermano, que el evangelio de la prosperidad es tan famoso, porque ven a Jesús como una persona en quien ellos pueden obtener cosas. Y muchas veces podemos caer en esos excesos y en esos peligros. Cuando nos acercamos a esto, tenemos que tener cuidado, hermano, porque muchas veces nosotros vemos a Jesús como lo ven en esas iglesias de la prosperidad. Tú declara, tú decreta, tú pídele. Él te va a conceder. Él te va a dar. En lugar de que tú le des la adoración y te entregues, que Él te dé para ti lo que tu pensamiento pecaminoso tal vez pueda querer. Y todavía más lo decimos, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y dijimos que al orar debemos alimentarnos a la voluntad de Dios y no a nuestros caprichos, a nuestra voluntad, que es pecaminosa.
Una pregunta, hermano. Si Dios no te da nada, nada, ¿Cristo es suficiente para ti? Pregunta nuevamente. Si Dios no te da nada, nada, no te da casa, carros, economía, no te da nada, ¿sí? ¿Cristo es suficiente para ti? Y entonces, ¿por qué no están llenas las iglesias? Porque vas y buscas en el mundo lo que el mundo está ofertando, está ofreciendo. Tengo necesidad de esta, Dios lo sabe. Dios lo sabe. ¿Qué tengo que ir a la iglesia? No, Dios lo sabe. Estamos buscando, tratando de llenar nuestras necesidades, cuando nuestra máxima necesidad es de llenarnos de Jesucristo. Por eso hice esta pregunta. Si Dios no te da nada, ¿Cristo sería suficiente para ti? ¿Y sabes qué es en términos generales? Que nosotros en nuestro pensamiento, corto pensamiento, con nuestros hechos decimos, no es suficiente. Porque si fuera suficiente y tendríamos contentamiento con lo que tenemos y quisiéramos adorar a Dios por lo que es, los lugares donde se adora a Dios serían insuficientes. Insuficientes, hermano. Por eso te hacía esa pregunta. Cristo debe de ser suficiente para ti, debe ser suficiente para mí. En este mundo, aunque no tengamos nada, pero si tienes a Cristo, te digo una cosa, estás completo y estás completa. Ah, pero es que Judas es un traidor, Judas es esto, Judas es el otro. Y yo ahorita lo dije, y no actuamos como Judas. Judas no estaba satisfecho con lo que tenía, quería más, quería más. Señor, bendíceme, carros, casas, novias, novios. Señor, dame más, porque mi vida no se llena, dame más. ¿No nos estamos mostrando como Judas? ¿No estamos actuando como Judas? En lugar de venir en adoración y decir, Señor, aquí estoy, aquí estamos para darte juntos la gloria y la honra. Mira cuán bueno es habitar los hermanos juntos. No me importa que no tenga nada, no me importa que deje de trabajar, no me importa que no haya comido, no me importa nada. Es el día del Señor y yo voy y te adoro y te exalto y te bendigo con todo lo que tengo, todo lo que soy y todo lo que te puedo dar, Señor, porque tú eres Dios de mi vida, eres Rey de mi vida y de mi corazón, y para ti es la gloria y para ti es la honra, Señor. Eso es lo que debemos de decir si Cristo es suficiente para ti. Pero muchas veces, como no es suficiente para ti, tú vas y vas a buscar lo que tú crees que necesitas, lo que tú crees que vas a hacer tu vida, lo que tú crees que va a llenar tu corazón, y no vienes y no estás, porque para ti lo más importante es saciar tus pensamientos pecaminosos antes que venir a buscar a Cristo. Y lo hablo en general, y reflexiónalo si no es cierto. La palabra nos tiene que hablar en exhortación para que nosotros reflexionemos lo que estamos haciendo. Pero de Judas sí nos admiramos, pero de nosotros, ¿no estaremos actuando como Judas? Esto es algo lejos de una exhortación fuerte. Debe de ser algo para llevarnos a reflexionar si estamos o no estamos confiando en Dios. Si estamos o no estamos dependiendo de Dios. Muchos cristianos, generalizo en todas las iglesias, cuando hay problemas, cuando hay conflictos, lejos de venir postrados en adoración a los pies de Cristo, ¿sabes qué es lo que hacen? Nos vemos, ya que resolvamos nuestros problemas, regresamos, y es cuando más debe de estar buscando a Cristo. Así como esa mujer, Señor, mi hija está siendo gravemente atormentada. ¿Y por qué lo vienes a buscar? Porque sabes quién es. Como ese paralítico que llevaron cargando, ¿por qué lo fueron a buscar? Porque ellos sabían quién era él. Como ese hombre ciego, ten misericordia de mí. ¿Por qué lo fue a buscar? Porque tenía una necesidad grande de Dios. Y nosotros, lejos de buscarle, nos hacemos un lado. Pastor, permítame que arregle mis asuntos personales, permítame que arregle esto, y después cuando esté bien, ya voy, ya voy.
como si Dios necesitara de nosotros. ¿Qué es el hombre para que Dios piense en nosotros? Es nada, es nada, es nada. ¿Es realmente el amor el que tienes por Cristo? ¿O tu único objetivo es obtener algo de Él? Recuerda que a nosotros nos puedes burlar o a los hermanos, pero a Dios no puede ser burlado. Mateo 26, 16, ¿qué nos dice? 26, 16. Vamos terminando, hermanos. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Vamos a ver finalmente, ¿por qué Judas? Si hay un motivo, ¿por qué Judas traicionó a Jesús? ¿Por qué Judas traicionó a Jesús? Y mira que yo leía y estudiaba y hay muchas razones por las cuales podemos pensar que Judas traiciona a Jesús. Y una de estas eran que porque él tenía celos de algunos. Otras dicen que porque él quería que Jesús reaccionara de una forma en cual él mostrara su poder y sometiera a los romanos con ese poder que él tenía. Y hay tantas cosas que dicen por qué lo traicionó, pero yo con cuál me quedo, con la que dice la palabra de Dios. Yo me inclino a lo que dice la palabra de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Porque fue decretado por Dios, porque Dios mismo fue el que orquestó todos esos acontecimientos, aunque nos parezca raro, aunque nos parezca de verdad algo que Dios dice, no puede ser, ¿cómo es posible que el mismo Dios hizo eso? La traición fue pecado, involucró la instrumentación de Satanás, pero era parte del plan ordenado por Dios. Hay un sentido de pecado por la maldad que hay en los corazones de los hombres, pero era parte de lo ordenado por Dios, de lo ordenado por Dios. Mira lo que dice Hechos 2:23, si lo pone, ahí está hablando Pedro, está exclamando quién es el Señor, está diciéndoles quién es Dios. Y mira lo que dice Hechos 2:23, dice, a este se refiere a Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. Lo que Pedro aquí nos está diciendo es que Jesús fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. ¿La traición fue pecado? Sí fue pecado, pero este fue ordenado por Dios. Mira lo que dice Hechos 4, 27 al 28. Mira lo que él dice. Yo aquí vamos a expresar la comprensión de aquí Lucas, fíjate, expresa la comprensión de la sabiduría de Dios en el actuar. Fíjate cómo registra él la oración de los santos en Jerusalén. Escucha lo que dice. Yo lo voy a leer en versión lenguaje sencillo para que usted se dé una idea mejor de lo que está diciendo aquí. Hechos 4, 27 al 28. Escúcheme. Dice así: es verdad que en esta ciudad se unieron Herodes Antipas, Poncio Pilato, el pueblo romano y el pueblo de Israel. ¿Para qué se reunieron? Para matar a Jesús, a quien tú elegiste para que fuera nuestro rey. Pero ellos solo estaban haciendo lo que tú, Señor, desde el principio habías decidido hacer. Esto fue por la soberanía de Dios, por la gracia de Dios, porque Dios así lo determinó. Este no era un plan B. Fíjate, Herodes estaba como Judas, ¿no? A ver, Herodes, cuando lo llevaron, hazme un milagro, haz algo que yo te crea, dame algo, haz algo para que yo te crea. Si tú me sanas, yo te creo. Si tú me das, yo te creo. Si tú haces esto en mi vida, yo te creo. Pilatos se lavaba las manos y entregaba al justo por el injusto. El pueblo romano estaba esperando para crucificarle. Y el pueblo de Israel, ese pueblo que él recorrió 3 años, decía, crucifícale, crucifícale. Esto no es un plan B, hermano, no es un accidente. Este era el plan de Dios desde la eternidad.
No lo busques. Fíjate lo que dice el profeta Isaías en Isaías 53:4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido ¿de quién? Herido de Dios y abatido. No de los hombres, sino herido de Dios y abatido. Y dice en el 10, Dios quiso humillarlo. Lo estoy leyendo en versión lenguaje sencillo. Isaías 53:10. Dios quiso humillarlo y hacerlo sufrir. ¿Quién lo quiso humillar y hacer sufrir? Dios. Y el fiel servidor ofreció su vida como sacrificio. ¿Por quién? Por nosotros. Hay un propósito. Hay un propósito en lo que Dios permitió y hizo, ¿sí? Por eso Él tendrá una vida muy larga, llegará a ver a sus descendientes y hará todo lo que Dios desea. Todo el propósito y la voluntad de Dios se cumple. No podemos caminar y correr en contracorriente de Dios. El plan, había solamente un plan de Dios, que Cristo fuera a la cruz, y para que Cristo fuera a la cruz, tenía que ser entregado. ¿Se da cuenta? Para que Cristo fuera a la cruz, Él tenía que ser entregado. Dios movió todas las herramientas, orquestó todo para que así fuera. Pero entonces, ¿por qué hablas de Judas? Porque Él también conoce los corazones de las personas y sabía cuál era el corazón de Judas. ¿Y por qué era la voluntad de Dios que Jesús fuera entregado y crucificado? ¿Por qué era la voluntad? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué quería Dios que fuera entregado y crucificado? Y por lo que voy a decirte, que dice la Escritura, es por lo que tenemos que venir a adorar a Dios cada semana, exaltarlo cada día, por lo que te voy a decir. No hay excusas para no estar, para no bendecir y exaltar su nombre de Dios. ¿Por qué Jesús tuvo que ser entregado y crucificado? Dice Efesios 1, del 6 al 10. No lo voy a leer, te voy a resumir algo tan importante que dice así: para alabanza de su gloria, para que la gracia de Dios sea exaltada por un pueblo que merecía condenación, para que su gracia sea exaltada. Es lo que te dice ahí en Efesios. ¿Para qué? ¿Para qué fue entregado y crucificado? Para que la gracia de Dios sea exaltada. Por eso los que hemos creído, hermano, en fe, somos salvos. No solo para tener vida eterna. Tú eres salvo no solo para tener vida eterna. Ese es un privilegio, pero nuestra salvación es, y la palabra de Dios así lo dice, es para alabar la gloria de su gracia. Si usted es salvo, debe de alabar la gloria de su gracia. Que cuando nos vean a nosotros, provoquemos alabanza a Dios. Que digan, este que no merecía salvación, este que era tremendo, pero Dios en su gracia le salvó. Lo sacó del camino al infierno, lo rescató, le puso nombre, le dio vida, lo hizo hijo suyo, lo unió a Cristo. Y cuando lo vean digan, alabado sea el Señor, porque derrama gracia en los pecadores. ¿Y para qué hace esto? Para que Dios sea exaltado. Y si todo esto hizo Dios en usted debe de estar agradecido con Dios y debe de esperar y buscar todas las oportunidades que tenga para adorar, alabar y bendecir a Dios, alabar la gloria de su gracia, de lo que Él hizo por usted. Por eso yo cuando inicié, yo les decía, yo estoy contento cuando yo estudiaba esto, porque me doy cuenta del amor, me doy cuenta del poder de la gracia de nuestro Señor. Ahora, ¿por qué Jesús tuvo que ser entregado? Hay otro punto, entregado, y por qué tuvo que ser sacrificado. Y el segundo punto es para salvar a pecadores. ¿Puedes poner primera carta de Pedro 3:18? Para salvar a pecadores. O sea, nos vamos dando cuenta que lo que hizo Dios no lo hizo nada más por hacerlo, sino tenía un plan y un propósito. Y el propósito era para bendecirnos a nosotros.
El propósito era para darnos salvación. El propósito era para hacernos sus hijos. El propósito era para darnos un nombre. El propósito era para que el Señor estuviéramos unidos con Él a través del Espíritu. El propósito era para obtener las promesas de Dios, donde siempre va a estar con nosotros, siempre. Aunque usted no lo vea, siempre va a estar con nosotros. Dice 1 de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Dios entregó a su Hijo para la alabanza de su gloria, de su gracia, y segundo, para salvar a los pecadores, lo cual lleva a alabar la gloria de su gracia. O sea, si hay propósito, si hay un plan por el cual Él permitió que su Hijo fuera entregado y fuera crucificado. ¿Y sabes qué? Los que hemos creído en fe en Él, somos bendecidos. Por eso que el Señor permitió que le pasara a su Hijo. Y cuando tú realmente empiezas a conocer la bendición que es caminar con Dios, es tener la vida eterna, entonces tú debes hacer lo que hizo María, entregar todo lo de valor que tú tienes para Cristo. Y no hablo en economía, hablo en todo, tu tiempo, tu esfuerzo. Cuando tú reconoces lo que Dios ha hecho por ti, entonces tú vas a querer estar todos los domingos exaltando y alabando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que oferta el mundo pasará a segundo término. Hay cosas que no digo que lo que oferta el mundo sea malo, pero hay prioridades. Y la prioridad número 1 es Cristo. Cristo. Usted y yo merecíamos condenación y condenación eterna. Y el único medio para salvarnos es que Dios se hiciera hombre y viviera la vida que nosotros no podemos vivir y muriera la muerte que usted y yo deberíamos de sufrir. Y cuando nos salva es por fe y por arrepentimiento. Esa es la razón por la que Cristo fue traicionado y entregado, para que tú y yo, que merecíamos condenación, por su gracia nos salvara. Y esa es una razón suficiente para que nosotros podamos venir cada domingo a darle la gloria a Dios. Si usted no tiene verdaderamente o no entiende lo que Jesús ha hecho en su vida, yo le voy a decir, yo le digo, haga lo que quiera, venga o no venga, pero los que vengamos a adorar a nuestro Señor Jesucristo, porque reconocemos lo que Él hizo en nuestras vidas, porque reconocemos que Él es digno de todo honor, de toda gloria, porque su gloria nadie se la va a robar, su honra, su majestuosidad, nadie, ni ese acto tan malo, tan perverso que hizo Judas. ¿Saben lo que hizo Dios con ese acto? Dios lo ha convertido en un bien para todo aquel que cree. Ese acto injusto, malo, pecaminoso, tremendo, Dios lo convirtió, ¿sí?, en algo, en un bien para nosotros, para los que hemos creído en Jesucristo. Por eso tenemos que arrepentirnos y pedirle perdón a Dios, porque a veces actuamos como Judas. Y el Señor ofrece, de verdad, Él ofrece arrepentimiento en todo el día, todos los días, solamente por depositar nuestra fe en Él. Concluyo. Después de haber traicionado y entregado al Señor, el corazón de Judas se llenó de tristeza y de arrepentimiento. También se llenó de tristeza y de arrepentimiento. Pero ¿sabes qué? Él fue y devolvió las monedas a las personas, pero no fue a los pies del Señor. No fue aquel que le podía dar perdón, no buscó a aquel que le podía dar perdón, sino llevó su culpabilidad y esa culpabilidad lo llevó a la muerte. Se ahorcó. No creyó que Jesucristo lo pudiera haber perdonado. No creyó que Jesús le pudiera dar salvación.
No lo creyó. Y a veces nos pasa a nosotros también así. Muchos no creen que el Señor pueda perdonar lo que nosotros venimos arrastrando. Y no nos acercamos porque decimos, no, pues es que es difícil. No, yo no puedo caminar porque no me puede perdonar todo lo que he hecho. Y te digo una cosa, y con esto cierro. Primera carta de Juan 1:9. Primera carta de Juan 1:9. Dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. Escúchame bien, Él sí es fiel, ¿eh? Nosotros no podemos ser fieles tal vez, pero Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados. Y no solamente perdonarnos, y dice, y limpiarnos de toda maldad. Y entonces tendrá usted vida eterna, para que se cumpla el propósito por el cual fue entregado y crucificado, para que le podamos alabar y glorificar su gracia. Amén. Y lo vuelvo a decir, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Señor dice, para que podamos reflexionar. Pregunta, y termino con esta pregunta: ¿a quién se parece más? ¿A Judas o a María? Y si dice que a Judas, es buen momento para pedirle perdón a Dios y pedirle que enderece nuestro camino. Que Dios le bendiga.